Bueno, buenos días. Que el Señor le bendiga esta mañana. Estamos acá en mi devocional diario y quiero decirles que con la predicación anterior me quedé allí un poco curioso con el rey Josafat. ¿Recuerdan que le estaba hablando? Y continué leyendo acerca de este rey. Ocurre que este rey que subió al otro país, a Samaria, saben que el reino se había dividido en dos, pero subió al otro reino con el otro rey, y cuando llegó al otro rey, allá estaban conversando, el otro rey lo invita a ir a la guerra contra enemigos que tenían, y él le dijo, consulta a Jehová. Eh, la verdad que he descubierto, uno lee la Biblia mucho, pero siempre descubre algo que tú la vuelves a leer y siempre descubres algo nuevo. Y yo he pasado por este rey Josafat muchas veces y les estoy comentando que es una maravilla como este hombre tiene al otro rey al lado. Vamos a la guerra, sí, sí, si tú quieres, vamos a la guerra, pero vamos a consultar a Jehová. Y ahí es donde viene el pasaje maravilloso. Y conozco a otro personaje, un profeta, el profeta Micaías. Y acá está el pasaje. Quiero leerle a ustedes en Segunda de Crónicas, esta vez, el capítulo 18. Pero para no hacer la lectura muy extensa, yo se las voy a comentar. Vamos a leer solamente los versículos 13, capítulo 18, versículo 13 y versículo 27. Vamos a leer estos dos versículos. El 13, ajá, y el 27. Vamos al 13. Dice, dijo Micaías, vive Jehová, y lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Versículo 27. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. En estos tiempos de que se habla tanto de profetas, estuve viendo un canal de YouTube que se llama Edificante y Romántico, de un matrimonio de pastores de aquí de República Dominicana, que estaban haciendo un debate acerca de los dones, cayeron rápidamente en las profecías, pero siempre caen en las profecías, porque en estos tiempos, hermanos queridos, se habla mucho de los profetas. Y yo quiero hablarle de este pasaje y también quiero hablarle de los profetas, porque se están levantando muchos profetas. Vamos a leer, vamos a ver este pasaje. En contexto, ¿qué es lo que pasaba? Cuando Josafat le dijo al rey de Israel, consulta a Jehová, el rey de Israel tenía 400 profetas. Los trajeron para consultar a Jehová. Y los 400 profetas le dijeron, ve a la guerra que vas a ganar. Claro, con el lenguaje de ellos, con la manera de hablar de ellos, pero en resumen y en esencia, le dijeron que fuera a la guerra, número uno, y número dos, que iba a tener victoria. O sea, Jehová dice, dale, avanza. Pero Josafat, volvemos de nuevo a Josafat, le preguntó, ¿y no hay más profetas? Solamente tiene estos 400. Porque es que en estos tiempos y en aquellos tiempos también salta a la duda cuando hay una unanimidad, esas mayorías que todos dicen lo mismo. Lo que a mí me da a entender es que realmente hay muchos allí que están repitiendo lo que dicen los otros, que se están manteniendo, ¿no? Ahí flotando en las aguas, o como dijeran en otros lugares, en favor de la corriente, y realmente no había palabra de Dios allí, en esos 400.
Ocurre que el rey de Israel le dice a Josafat, sí, hay otro profeta. Ese otro profeta siempre profetiza en contra mía. Y se manda a buscar a ver qué dice sobre este caso. Mandan a buscar entonces a Micaías, que es este personaje que yo les leí, el versículo 13 y el versículo 27. Y cuando va para donde está el rey, le dicen, oye, va a donde está el rey, y el rey te puede matar, el rey te puede... Y Micaías expresa lo que les leí en el versículo 13, que dice, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino el rey. Entonces, yo voy a ver al rey, voy a ver a una autoridad, voy a ver a gente poderosa, pero mi compromiso es con Dios. Cuando tú ves un hombre así, cuando tú ves un varón de Dios así, da gusto conversar con este varón, da gusto tratar con este varón, porque es un hombre que respeta la palabra de Dios. Pero vamos a continuar. Llega donde está el rey y cuál es la atmósfera, cuál es el panorama. 400 profetas diciendo, ve a la guerra, dos reyes entusiasmados en que van a ir y van a ganar, una atmósfera de victoria, de alegría, y Micaías llega allí y lanza su profecía contraria a lo que los 400 hombres estaban afirmando. 400 contra uno. Eso a nosotros nos impresiona, porque está aquello de que la mayoría siempre tiene la razón. Está aquello de que, no, cuando mira, toda esta gente están diciendo esto, tú eres el único que no lo dice. ¿Cómo que te acompleja? Hay ejercicios psicológicos que han demostrado que una persona que percibe la verdad puede cambiar. Búsquelo, estudie para que vea en internet las cosas psicológicas. Puede cambiar su criterio, que es correcto, en virtud de una mayoría que lo está induciendo a lo incorrecto. Hermano, el mito de la mayoría se rompe cuando usted tiene la verdad absoluta de Dios. Si usted tiene la verdad absoluta de Dios, usted comprende que no es su verdad, es la verdad de Dios. Y esto es lo que le pasa al verdadero profeta. Y esto es lo que le pasa al verdadero hijo de Dios que tiene a Dios. Pues si tú me puedes demostrar científicamente o no que el mono que evolucionó, pero Dios me dice a mí que Él creó y me dice cómo lo creó y yo creo lo que Él dice. Y ahí es donde tú te defines como una persona de fe o una persona que no eres de fe. En fin, Miqueas está en una situación apretada. Lo golpean los profetas porque él lanza una profecía y dice que hay un espíritu de mentira. Y yo subrayo allí en mi texto, espíritu de mentira, o se mueve un espíritu de mentira. Cuidado con el espíritu de mentira. Tengamos comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo, discernimiento espiritual para identificar cuál es el espíritu de mentira. El espíritu de mentira se estaba moviendo en la mayoría. Mm. Y está este profeta, este hombre valiente. Miren, si nosotros buscamos el porciento, vamos a hacerlo como lo hacen hoy los estadistas. Si usted busca en una calculadora 401 profetas, había 400 diciendo que sí y uno diciendo que no.
De 401 profetas, usted busca qué por ciento representa Micaías de los 401. Micaías representa el 0,24%, el 1%. Si hubieran ido a elecciones, Micaías ni era mencionado. Hay un 99,86 de que hay que ir a la guerra. Y bueno, como es mayoría, y eso es lo que estamos haciendo hoy, estamos tomando decisiones por mayoría, que no es que esté mal, ni es que esté bien, es que las decisiones no las podemos tomar ni por mayoría ni por minoría. Las decisiones las tenemos que tomar en virtud de lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Y ahí es donde está el asunto de las iglesias hoy. Bueno, vamos a continuar. Micaías es golpeado, Micaías es ofendido, Micaías es desechado. Y a Micaías no le creen, le creen a los 400. Los van a la guerra, o antes de ir a la guerra, lo echan a la cárcel. Fíjense la situación de este hombre. No sé usted, pero tal vez uno de nosotros en una situación de esa claudica y dice, no, ¿qué es lo que hay que decir? ¿Que hay que ir a la guerra? Por mi hermano, que esté en la guerra, para echar a la cárcel ni me vayan a golpear. ¿Nos dejaríamos golpear nosotros para mantener la palabra que Dios nos dio? ¿O nos dejaríamos echar a la cárcel? Hay que ver. Lo cierto es que ya cuando lo echan a la cárcel, que ya se van, que ya dan por triunfado, por triunfo, aunque no han ido, Miqueas en el versículo 27 persiste como varón de Dios, persiste como hombre de fe, persiste como profeta, y en medio de su angustia le dice al rey de Israel, a Josafat no, al rey de Israel, si tú volvieres en paz, versículo 27, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado a mí. Eso es un reto que él se hace a sí mismo. Él se está retando a sí mismo. Él está poniendo en evidencia sus propias palabras y no está poniendo en evidencia sus propias palabras. Está poniendo en evidencia si él es un hombre a quien Dios le habló o no. Si tú vienes en paz, entonces Jehová no me habló a mí. Pero si Dios no le habló a él y él es un falso profeta, en la ley, vamos a ver Deuteronomio, entonces tenemos que ir a Deuteronomio. ¿Qué pasa con un falso profeta? Y tú vas a Deuteronomio, capítulo 18, y en el versículo 20 de ese capítulo 18 dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea, el falso profeta debe morir. Eso es lo que dice la ley. Y el versículo 22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciera esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción lo habló de tal profeta, no tengas temor de él. O sea, si lo que dijo no se cumplió, el falso profeta, no tengas temor de él y debe morir. Eso es lo que dice Deuteronomio. Cuidado, en estos días los profetas, los que se llaman profetas, yo con mucho respeto
mucho respeto. Les exhorto a que revisen si realmente lo que ellos dicen que es palabra de Dios es palabra de Dios. Y si ellos dicen que se mantiene el ministerio profético como en el Antiguo Testamento, habría que preguntarle, si tú dices que se mantiene como en el Antiguo Testamento, entonces esta palabra de Deuteronomio del Antiguo Testamento también debes asumirla, porque bueno, si se reguló en el Antiguo Testamento, tienes que ir a las regulaciones del Antiguo Testamento, ¿no? ¿O no? O solamente los profetas que hay hoy solamente se van a coger a que hay que obedecerlos y ya, pero no hay un mecanismo de rectificación de su equivocación. Es muy fácil así. Micaía fue golpeada, se presentó ante el rey, mantuvo su palabra, mantuvo su postura. Lo echaron en la cárcel. En fin, hoy en día nos encontramos, bueno, hoy en día el mundo evangélico está dividido en dos. Creen que los profetas cesaron y los que creen que no. Y estas valoraciones y debates han dado a traste otras teorías continuistas, cesacionistas, los moderados, los no moderados, en fin, eh, una gran cantidad de posiciones teológicas con respecto a los profetas. Pero lo cierto es que yo le voy a dar ahora un dato, ¿no? En esta época de 401, solamente uno era verdadero profeta. En estos tiempos, si se mantiene esa misma estadística, es muy difícil encontrar al verdadero profeta. Es muy difícil encontrar un profeta. Es más fácil encontrar a los falsos profetas. La última experiencia que yo tengo con un falso profeta resultó ser una persona muy inteligente, pues realmente son personas muy inteligentes, que jugaba por las circunstancias y después que ocurrieron las cosas, decía, ya Dios me lo había revelado, ya Dios me lo había revelado. Pero no, 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 si Dios te lo había revelado, tienes que decírmelo antes. Porque si Miqueas hubiera venido después de la derrota del rey, como ocurrió, que lo derrotaron y lo mataron, y Miqueas hubiera venido después, hubiera dicho, no, ya me dio revelado, no es profeta. Pero hay personas muy inteligentes, psicólogos, empíricos, que aprovechan las circunstancias o cuando ven ya que los hechos van a ocurrir de todas formas, entonces se arriesgan como el apostador. Son como apostadores, oportunistas, y tienen el deseo no de que lo echen en la cárcel ni que lo golpeen, tienen el deseo de ser distinguidos dentro de las congregaciones como alguien más importante que otros. Esto no es un verdadero profeta. No, no creo que los profetas hayan cesado. Pero esta palabra me dice a mí que incluso en el Antiguo Testamento era muy difícil en ocasiones encontrar un verdadero profeta. Y yo pienso que hoy, que tenemos cada uno el Espíritu Santo, hay un don por ahí que se llama discernimiento espiritual. Tenemos la profecía por excelencia, que es la palabra de Dios. Yo creo que esos son elementos maravillosos para que tú te comuniques con Dios. Si es necesario que Dios te hable a través de un profeta, creo que Él tiene la soberanía para venir y hablar y mandarte a alguien a que te dé un mensaje. No lo dudo, no lo dudo. Pero esa persona que viene a traerte un mensaje va a venir en función de ver cuál es el propósito de Dios, no su propósito. No es un oportunista, es un mensajero de Dios.
tiene su propia relación con Dios y es Dios el que le va a galardonar por el trabajo que está haciendo. Los falsos profetas de hoy andan buscando dentro de las congregaciones una posición distinguida, ya sea económica o ya sea de publicidad o de fama o de una consideración especial. Eso es lo que es un falso profeta, que insisten en el que el ministerio profético no ha cesado, pero cuando tú le lees el Deuteronomio 18, no aceptan que hay que matarlos. Y lo digo a modo de chiste, porque yo no creo que haya que matarlos, ¿no? Pero cuando tú ves un oportunista de estos, y es bueno presentarle esta palabra para que se sacudan, ¿no? Para que, porque a un estafador hay que traerlo para acá, para la fila de los no estafadores y que se arrepienta de su pecado. Entonces, hermanos queridos, ojo, mucho cuidado allí. Yo pienso que hay otro tipo de profetas, por ejemplo, los que predicamos, no seríamos llamados tanto profetas como predicadores. Los que predicamos la palabra de Dios, que es la profecía por excelencia, podríamos llamarnos profetas. Pero bueno, los profetas del Antiguo Testamento se enfocaron todo el tiempo en la aparición del Mesías, el Mesías, el Mesías, el Cristo, el libertador, el que iba a restaurar. Ya el Cristo vino, hizo su trabajo de muerte, resurrección, ascensión, nos dejó a nosotros el propósito de Dios que está en la gran comisión de ir y hacer discípulos. Y nosotros tenemos que ir obedeciendo ese propósito y ir predicando en función de que la iglesia predique y que la iglesia proclame el nombre de Dios convertido. Ese es el propósito de Dios. Si aparece un profeta verdadero, tiene que estar dentro de este propósito también, que aunque yo creo que puede surgir, le testifico, no me he encontrado ninguno, aún tengo muchas experiencias con falsos y, y falsos profetas, personas que son mujeres y hombres que se autotitulan profetas, pero yo no les he reconocido ninguno. Y cuando nosotros vemos, realmente están haciendo profecías particulares, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, acerca de situaciones que no son significantes, que tú ves que realmente lo que andan buscando es una distinción del yo dentro de la congregación, quieren ocupar ciertos cargos o recuperar cargos que antes tenían ya no tienen, o simplemente mantener un estatus de respeto delante de los demás. En ocasiones no son personas malas, ni son personas perversas, son cristianos como nosotros, pero que generalmente han estudiado muy poco la palabra de Dios, a pesar de estar dentro de la iglesia durante muchos años, estudian muy poco la palabra de Dios, se nutren mucho de que el profeta, de la profecía, de pasajes alternos, y de momento necesitan un protagonismo. Y los pastores que están viendo esta predicación deberían atender a esas personas con amor y mostrarles eh, el propósito de Dios, que es hacer discípulos. Están profetizando sobre una mata, están profetizando sobre situaciones que no son importantes. El propósito de Dios hoy es el ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo nos enseñó que guardaran. Y ahí Jesucristo promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando una persona está profetizando fuera
de ese nuevo propósito que hay en el Nuevo Testamento, nosotros nos tenemos que dar cuenta que algo que está fuera del propósito de Dios. Tenemos que entender que los profetas estaban dentro del propósito de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos predicando, y les decía que los que predicamos la Biblia, podemos llamarnos profetas o predicadores, pero también tenemos que tener un cuidado, porque tenemos que tener un apego, y esto es un apego a lo que dice la Biblia y un apego al propósito de Dios con el pasaje de la Biblia. Hay predicadores que están en los púlpitos que ya ni suben con la Biblia en la mano. Peligroso eso. Ya ni suben con la Biblia en la mano. Hay predicadores que ni leen el versículo bíblico. Hay predicadores que están obteniendo fama porque tienen una buena oratoria y porque dicen cosas lindas y porque algo que mientras que no vaya en contra del propósito de Dios y mientras que no sea pecado, creo que no está mal que tú vayas a una persona que hable bonito, que hable bien, no está mal, pero no eres profeta, no eres predicador, porque los predicadores lo que hablamos es lo que dice Dios acá y de aquí te ayudamos a ti a comprenderlo, a escuchar mejor. Y no podemos olvidar que dice Apocalipsis 22, versículo 18 y 19, acerca de el que le añada a esta profecía o el que le quite. Si tú le añades, vas a tener una consecuencia, plagas. Si le quitas, vas a tener una consecuencia, te van a quitar a ti. Apocalipsis 22, 19, 18 y 19. Pero bien, hermano, concluyendo, ¿quién logra ser profeta? Ese que tiene esa comunión con Dios. Concluyendo la historia, los reyes fueron a la guerra, perdieron y el rey de Israel fue muerto por sus enemigos. La profecía de Miqueas se cumplió. Verdadero profeta. Gloria a Dios. Pero ¿quién logra esa valentía de Miqueas? ¿Quién logra esa comunicación? Y repito, comunicación con Dios, en la que está seguro o segura de que Dios me dijo. Estoy seguro que Dios me dijo. ¿Quién logra esa comunicación? ¿Quién ha tenido ese contacto con Dios que lo obliga a hablar? Vamos a decirlo de otra forma. ¿Quién ha logrado esa conversión en Cristo? ¿Quién ha disfrutado de ser un viejo hombre y convertirse en una nueva criatura en Cristo? Bueno, esa persona, a mí me parece que debe convertirse en profeta. No de cualquier profecía, sino la profecía de la salvación. No una profecía que se va a cumplir en el futuro lejano, sino que se va a cumplir en cuanto la persona acepte a Cristo como su Salvador. Si tú aceptas a Cristo como tu Salvador y lo disfrutas y lo gozas y lo aceptas bien y te convierte y el Espíritu Santo viene a morar en ti y recibes ese gozo maravilloso de la salvación, tú lo vas a compartir. Tú vas a contarle a otro. Tú vas a hacer función de profeta. Tú le vas a decir, le vas a hablar del Dios hermoso que conociste. Tú le vas a hablar del Dios maravilloso que te cambió la vida y quieres también proponerle a esa persona que su vida cambie con ese Dios. Y ese es el propósito de Dios,
No se trata de profetizar ahora si el ciclón. No se trata de profetizar ahora si un movimiento de tierra. Se trata de profetizar que Cristo viene pronto y que antes que Cristo venga hay que aceptar a Cristo como su Salvador para irnos con Cristo. Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Él nos prometió, he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero he aquí estaré con vosotros, ¿con quién? Con los que están haciendo discípulos, con los que están promulgando la palabra de Dios, los que están anunciando las buenas nuevas de salvación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Si has tenido una experiencia con Cristo de perdón, vas a profetizar perdón. Si has tenido una experiencia de misericordia, vas a profetizar misericordia. Si has tenido una experiencia de gozo, de alegría, vas a profetizar gozo y alegría. Si has tenido una experiencia de sanidad, tú vas a ser testigo, porque así lo dijo Cristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y la pregunta en este tiempo es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué propósito quiere Dios? ¿Qué propósito ha expresado Dios? ¿Que tú seas profeta o que tú seas testigo? ¿Que tú seas su profeta o que tú seas su testigo? Creo que las dos cosas en este tiempo pueden cumplir el mismo propósito, el propósito de la salvación. Evangelistas, cuando anuncian a Cristo, están anunciando la segunda venida. Están anunciando la salvación que puede haber en ti. Los profetas que estamos predicando la palabra de Dios, estamos anunciando todos los dones, todos los atributos de Dios. ¿Cómo es la relación con Dios? Estamos enseñando a las personas a una mejor relación con Dios. Encontrar un profeta como los del Antiguo Testamento puede ser. Vamos a dejárselo a la soberanía de Dios. Pero tú y yo, hoy, vamos a apartar la palabra profeta y vamos a hablar de testigos. Y no vamos a decir, Dios me dijo, y vamos a decir, Dios hizo conmigo. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Ve y compártelo con los que no lo conocen. ¿Lo has disfrutado? Ve y compártelo con los que no lo conocen. Ese es el propósito de Dios. Esa es la comunicación que quiere Dios, ¿no? Una reconciliación. Y nos ha dado a nosotros la palabra de reconciliación y el ministerio de reconciliación. Hermanos queridos, vamos a orar para que este tema sea de impacto en nuestras vidas y nos incorporemos a ese ejército de predicadores de Cristo que hay hoy en la tierra. Señor Dios del cielo, alabamos tu nombre. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz.
Y ahora yo te pido que tú pongas en nuestros corazones la posibilidad de discernir cuando estamos frente a un espíritu de mentira para desecharlo. Que tú pongas en nuestros corazones cuando estamos en presencia, Dios mío santo, de un espíritu engañoso para desecharlo. Ilumina nuestra mente para con ánimo, con valentía, predicar tu palabra a aquellos que no te conocen, para reconciliar contigo al mundo, para ser, Padre Santo, instrumentos útiles en tus manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Ya hemos tenido noticias de Cuba. Ya un poco que en muchos lugares hay corriente y los que no tienen corriente en otros lugares se mueven allí para tener conexión con Internet. En el caso de Holguín, en Pueblo Nuevo, tuvimos contacto con la hermana Niris, Niris Nogales, que siempre está allí dispuesta, a esa hermanita. Con tristeza nos habló de los altos precios de los alimentos, ¿saben? Después de esta catástrofe hay escasez y ya los precios estaban altos, nos cuentan algunos precios del pan y algunos precios. La corriente dice que le están poniendo espacios de tiempo bien cortos en el día. Eh, Niri nos cuenta que las calles están llenas de basura, de restos de árboles y las cosas que arrastró las inundaciones y que todavía no la han podido sacar de las calles y que, bien, un grupo de tristeza gigantesca en relación a la ciudad, pero que los hermanos de la iglesia en particular y el templo y la casa pastoral pues no sufrieron daños mayores. Esto yo le doy gracias a Dios por eso. Estaba muy preocupado. Eh, Le doy gracias a Dios por Niri, porque si Niri está en conexión, voy a tener los datos acá. Un saludo para allá, para mi hermanita, y un abrazo bien fuerte para toda la iglesia de la Peña de Orem. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Y se han suscrito a un grupo de hermanos bastante considerable, estoy sorprendido. Y, y hay algunos que me están llamando para que les mande el enlace pero, de Cuba, pero como no hay internet. Yo les pido por favor que ustedes compartan el link de, el link de este canal a aquellas personas que lo soliciten por ahí para que puedan suscribirse también. Que el Señor les bendiga y nos vemos entonces en el próximo video. Deseamos.